que todos los bolivianos estemos conscientes de lo que está sucediendo. Las narrativas de los países vecinos se alimentan su orgullo nacional, aumentan su sensación de victoria, su autoestima, utilizándonos a nosotros como ejemplo, utilizándonos como patrón de medida a los bolivianos y diciendo que son mejores, que nos han ganado esto, que nos han ganado aquello. Nos utilizan a nosotros como línea base a los bolivianos. Y lo que tenemos que hacer es hacerles recuerdo permanentemente, de que cuando ha llegado la oportunidad los hemos derrotado, los hemos vencido, y que no solamente hemos luchado contra uno, varias veces hemos luchado contra varios simultáneamente. A esa nueva generación que está defendiendo a nuestra patria digitalmente, a veces ante el desconocimiento general de la población, pero defendiendo a nuestra patria en el anonimato prácticamente, pero poniendo obviamente el pecho al enorme, pero enorme ataque que sufre nuestro país cotidianamente. ¿Por qué? Porque las narrativas de todos los países vecinos se basa precisamente en querer utilizarnos a los bolivianos como línea base. En eso se basa la narrativa. Entonces hay que demostrarles que cuando se han enfrentado con Bolivia, pues no ha sido fácil. Y la mayor parte de las veces han salido perdiendo. Nos han hecho creer aquí dentro de nuestro país este tema de la hermandad con los países vecinos. Y a ver, pregúntenos a nosotros, a nuestra generación, a Maurice, a mí, a los que combatimos digitalmente en aquel momento, por ejemplo, contra los paraguayos, si es que hay una verdadera hermandad. Acá nos dicen que sí, pero dentro de su país hablan muy mal de Bolivia. Pregúntenles a los que en este momento se están enfrentando con peruanos por el tema de la cultura, por el tema de los enfrentamientos que hemos tenido a lo largo de la historia. Pregúntenles si hay hermandad. Y todavía en el colegio nos siguen diciendo que la Confederación Boliviano-Peruana pues fue que dos pueblos hermanos con su historia, no decidieron nada. Bolivia destruyó 2 ejércitos peruanos para que se conforme la Confederación Boliviano-Peruana. Y todavía nos queremos dar el lujo entre nosotros de decir, somos hermanos con los paraguayos, somos uña y mugre con los paraguayos, o que dicen, no, con los peruanos tenemos mucho en común. Se toman estas atribuciones en la actualidad, cuando en realidad lo que nos falta es más bien buscar los vínculos que hay entre nosotros, entre bolivianos, entre el norte y el sur, el oriente y el occidente. Ahí es donde tenemos que buscar la hermandad, porque fuera de nuestro país solamente nos ven a nosotros como línea base y como un territorio de futuras expansiones territoriales o culturales o de lo que sea. Lo que pasa es que, como sucede en el fútbol, ¿no es cierto?, las selecciones que quedan por encima de Bolivia se quedan conformes, y aquellas que quedan por debajo de Bolivia de repente lo ven como una afrenta. Como recientemente se ha visto, Bolivia clasifica al repechaje, y entonces tanto peruanos como chilenos quedan como ofendidos de quedar por debajo de Bolivia. Y esto hay que decirles con claridad a todos los vecinos. Ha habido momentos en que hemos sido superiores a nuestros vecinos. Algunas veces hemos sido superiores a varios de nuestros vecinos a la vez. Y esto les debe quedar claro. El hecho de que vean a Bolivia como menos desarrollada, el hecho de que la vean empobrecida en determinados momentos, no significa que esa haya sido la realidad siempre, de que esa haya sido la realidad en todo momento. Ha habido momentos en que Bolivia ha sido superior a Chile, netamente superior. Ha habido momentos en que Bolivia ha sido netamente superior al Perú. Ha habido momentos en que Bolivia ha sido netamente superior a la Argentina, y así sucesivamente. Entonces, hay que quitarse un poco, especialmente fuera de nuestras fronteras, esa idea de que Perú está siempre por encima de Bolivia, o de que Chile está siempre por encima de Bolivia, o que Argentina está siempre por encima de Bolivia. Esa no ha sido la realidad siempre, y no va a ser la realidad siempre. Bolivia va a recuperar el sitial que le pertenece, le pese o no le pese a los demás. La recuerdo y en mi pecho no existe el rencor.
La recuerdo y en mi pecho no existe el rencor. Te recuerdo y en mi pecho no existe el rencor. Te recuerdo y en mi pecho no existe el rencor. Llorando estarás, recordando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estaré, recordando el amor que un día no supe Cuando comencé a hacer mi investigación, por supuesto que lo que yo esperaba hacer era rescatar aspectos positivos de nuestra historia. Y una de las cosas que me di cuenta era que las guerras eran un puntal fundamental en esta construcción de una baja autoestima nacional, porque nos han construido una baja autoestima nacional. Esto ha sido a propósito. Entonces, por supuesto que yo me planteé la necesidad de rescatar los aspectos positivos de la misma forma que habían destruido nuestra autoestima. Y nos han destruido nuestra autoestima contándonos estas grandes derrotas bélicas que nos han llevado a perder grandes territorios de nuestro país. Una historia totalmente falsa que suprime las glorias bélicas que ha tenido nuestro país a lo largo de su historia. Antes de continuar, voy a decir algo que es muy importante. Bolivia no solo ha tenido éxitos en el ámbito bélico, en el ámbito militar, ha tenido éxito en muchos aspectos económicos, sociales, políticos, económicos, culturales, deportivos, etc. Ha tenido muchos logros, pero mi especialidad es precisamente la historia política, la historia bélica de nuestro país, entonces rescato este aspecto. Pero es necesario hacer una revisión de esos otros aspectos que yo no toco porque no es sencillamente mi especialidad. Entrando específicamente a tu pregunta, te quiero decir que cuando elaboré el primer esquema de todos los conflictos internacionales que había tenido nuestro país, yo mismo me sorprendí con la cantidad de que Bolivia había tenido 13 guerras en su historia, o había estado 13 veces en estado de guerra internacional a lo largo de su historia. Yo mismo incluso quería sacar algunos de estos eventos de la lista, pero no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque mi baja autoestima decía, no puede ser que hayamos tenido tantos conflictos, especialmente viendo las victorias que tuvimos. Entonces, mi propia reacción en ese momento fue decir, no, he hecho mal el cálculo, esto está mal. Pero revisando, me di cuenta de que esa era la cantidad. Y 13 guerras internacionales, 8 victorias, 3 derrotas, 2 empates. Es una cantidad, en primer lugar, enorme de conflictos internacionales que ha tenido nuestro país. No hay un solo país en las Américas, a excepción de Estados Unidos, que haya tenido tantos conflictos internacionales, lo cual nos dice cuál ha sido el nivel de lucha, de batalla que ha tenido que enfrentar nuestro país para existir y para conservar su libertad, en primer lugar, sin entrar todavía al análisis de las victorias, pero al final la cuenta nos da eso, 8 victorias, 3 derrotas, 2 empates. Increíble. En ese momento yo, como te digo, no lo creía y lo pasé por muchos filtros. ¿Para qué? Para estar seguro de lo que estaba escribiendo, porque no era solamente una investigación por gusto, la necesitaba para obtener un grado académico, entonces tenía que ser concreto con los datos. Y bueno,
Son tantos conflictos que abordarlos uno por uno realmente fue un trabajo que me tomó muchos meses y que sigo desarrollando hasta el día de hoy. ¿Cuáles son esas guerras? La primera, por supuesto, y la gran ignorada de todas, es la guerra de independencia. ¿Por qué? Porque nos han metido en la cabeza de que Bolivia ha recibido su libertad como un regalo de los libertadores Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, que ninguno de ellos hizo un solo disparo o desenvainó su sable por la causa de la libertad de Bolivia. Ellos son libertadores, pero son libertadores de otro país. Mientras que en Bolivia tenemos registrados 106 comandantes que pelearon por la causa de la independencia con sus tropas, de los cuales solamente 9 sobrevivieron, una tasa de supervivencia inferior al 10%, y aún así nos damos el lujo de ignorar esta parte de nuestra historia. Le quitamos 16 años a nuestra historia, ¿para qué? Precisamente para conceder a Simón Bolívar y Antonio José de Sucre el honor, digamos, de ser los libertadores de Bolivia. Entonces, comencemos por ahí. Podemos ahondar en cada uno de estos conflictos, pero para hacer una revisión general, mientras estaban reunidos todavía los diputados de la asamblea que le dio independencia a nuestro país, hubo una invasión de tropas brasileñas a nuestro territorio. Y estas tropas brasileñas tuvieron que ser expulsadas y fueron expulsadas con disculpas del emperador del Brasil, disculpas que se manifestaron coincidentemente un 6 de agosto de 1825, de forma que Bolivia es el único país de las Américas que no se liberó de uno, sino de 2 imperios. Entonces, a partir de ahí, tenemos la primera invasión peruana que sucede a nuestro país el año de 1828. Después de esa invasión, esa es la primera derrota que sufre nuestro país, que obliga a Antonio José de Sucre a salir de territorio boliviano. Después de eso, llega a la presidencia Andrés de Santa Cruz, y en su gobierno hay 3 guerras. Solo en su gobierno, que duró 10 años, hay 3 guerras. La guerra de pacificación del Perú, por la cual se conforma la Confederación Boliviano-Peruana. La guerra contra la Confederación Argentina, que es el momento en el que Bolivia alcanza su mayor expansión, su mayor influencia dentro del continente sudamericano. Y posteriormente la guerra de restauración del Perú, que es la guerra que va a dar fin a la Confederación Boliviano-Peruana. Después de esto tenemos la segunda invasión peruana, que va a dar origen a la guerra entre Perú y Bolivia, o Guerra del Perú, entre 1841 y 42, que tú la mencionaste, donde el capítulo principal es precisamente la batalla de Ingavi, pero no es la única batalla que sucede en la guerra. Y una cosa extraña de esto, que sucede básicamente con otros conflictos, pero aquí es más evidente, es que nos dicen que es una gran victoria Ingavi, pero nadie nos dice a qué guerra pertenece esa batalla. Como si una batalla pudiese existir colgada en el universo sin depender de una guerra. Y eso no sucede. O sea, las guerras suceden en las batallas suceden en estado de guerra. Pero nunca nos dicen en ningún libro qué guerra es la que se está peleando. Y es una victoria boliviana que termina además con nuestras tropas invadiendo el Perú nuevamente por tercera ocasión. Después de esta guerra va a venir la primera guerra del Pacífico, o guerra hispano-sudamericana, en donde 4 países sudamericanos se van a coaligar, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, para contrarrestar un intento de la Armada española por tomar varios territorios americanos en búsqueda de riquezas naturales, especialmente el guano y el salitre. Una victoria para esa alianza. Al final la Armada española tiene que abandonar aguas del Océano Pacífico Sur. Después de esto viene la que conocemos, la Guerra del Pacífico, que es una derrota boliviana, pero se la ha convertido en una especie de eje de nuestra historia, como si toda nuestra historia estuviese ligada precisamente a ese conflicto. Aún hoy,
cuando los políticos quieren hablar acerca de algo malo que haya hecho determinado bando político, dice, no, esto fue como la derrota del Pacífico. Es una frase recurrente porque ha quedado taladrada dentro de nuestra mente. Y cómo no, si todos los años nos hacen desfilar el 23 de marzo celebrando una derrota. Este debe ser uno de los pocos casos en la historia universal, en el mundo entero, donde un país saca a su población civil, a sus militares, a sus estudiantes, a todas sus organizaciones públicas y privadas a desfilar por una derrota. ¿En dónde más vemos? Esta es la celebración del derrotismo. Es la forma en la que nos vuelven derrotistas de por vida y seguimos saliendo a desfilar cada 23 de marzo. Después de eso tenemos la Guerra del Acre, que no termina en una derrota como nos enseñan en el colegio. De hecho, termina con un intercambio de territorios entre Bolivia y Brasil. Después de la Guerra del Acre tenemos la Guerra del Chaco, que tampoco termina en una derrota, como nos dicen en el colegio, y podemos ahondar en detalles acerca de esto, pero obviamente la situación de Bolivia es muchísimo mejor cuando finaliza el conflicto, que la de su adversario. Después de esto viene la Segunda Guerra Mundial, que, oh sorpresa, Bolivia participa activamente en esa guerra, mientras sus vecinos, la mayor parte de sus vecinos, están jugando a ser nazis. Están haciendo desfiles a favor de la causa de los nazis. Bolivia se une al bando de los aliados. Y con Bolivia, solamente Brasil y Colombia participan de la guerra como aliados. Solamente esos 3 países participan como aliados. Después de la Segunda Guerra Mundial está la guerra de guerrillas de Ñancahuazú, que es donde el Che Guevara es derrotado. Sintácticamente, esa sería la historia bélica de nuestro país. Bueno, primero recordar esos viejos tiempos en que, bueno, estábamos más jóvenes, digamos, ¿no? Estábamos jóvenes en realidad en aquella época. Y recordar cómo fue el enfrentamiento, pero sobre todo recordar las amistades que se forjaron en aquellas circunstancias. Unas amistades de trinchera, quisiera decir, me voy a permitir utilizar esa palabra, por supuesto, teniendo mucho respeto por los bolivianos que realmente han estado en una trinchera, pero nosotros hemos forjado una amistad de trinchera contigo. Ahí estaba Arturo Arias, a Juan Pablo yo lo vi, me acuerdo, en la parte final de ese enfrentamiento por allá. Si me ayudas con los nombres de algunos compatriotas. Óscar Azcárraga, sí, Óscar Amaya, Natalio Segarra. Sí, Rodrigo Rosa. Rodrigo Rosa, que sigue, me parece, todavía dando pila dándole a los pilas No sé si recuerdan, había un veliano en el Facebook, ¿no? Falleció, disculpa. No sé si recuerdan, ¿De quién, perdón? era un veliano que falleció. Él publicaba más en Aprendiendo de la Guerra del Chaco. Era un militar. El coronel No recuerdo. Barrientos. Creo que era él, pero Sí, también sí, que estaba. creó un foro. Sí, un foro. Creó un foro. Homenaje a ambos ejércitos de la guerra del Chaco. Tiene su grupo el Facebook, No. todavía está vigente. Ese es un foro paraguayo también, haciendo homenaje. Creo que el foro que creó el coronel Barrientos se llama Recordando a nuestros héroes. Guerra del Chaco, recordando a nuestros héroes. Por si están interesados, hay mucha información ahí en ese foro y les invitamos, por supuesto, a que puedan visitarlo. Hay mucha información ahí. También en aquel foro estaba un cruceño, Sandoval, me acuerdo, muy valioso, que también falleció durante la época de la pandemia. No me quiero olvidar de nadie, pero muchos bolivianos fueron a defender la posición boliviana y mientras obviamente la mayor parte de los bolivianos, como sucede nomás en la actualidad, pues no sabían que se estaba produciendo ese enfrentamiento, no sabían
que había una discusión muy severa, que había discriminación en contra de los bolivianos, pues ahí estuvimos nosotros y por supuesto dimos la pelea, como actualmente otra generación, una generación joven está dando la pelea precisamente por cosas que están sucediendo tremendamente graves con el Perú vía digital. Entonces, por el tema de nuestra cultura, por el tema de nuestras danzas, por el tema de los enfrentamientos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Actualmente tenemos compatriotas que están dando esa pelea a nivel digital, siempre en inferioridad numérica, siempre nos ha tocado hacer ese enfrentamiento, pero siempre también nos hemos sobrepuesto, no solamente por los argumentos, sino también obviamente por el tesón que le ponemos a la defensa de nuestra patria. Y sería bueno masificar obviamente toda esta defensa y que todos los bolivianos estemos conscientes de lo que está sucediendo. Las narrativas de los países vecinos se alimentan su orgullo nacional, aumentan su sensación de victoria, su autoestima, utilizándonos a nosotros como ejemplo, utilizándonos como patrón de medida a los bolivianos y diciendo que son mejores, que nos han ganado esto, que nos han ganado aquello. Nos utilizan a nosotros como línea base a los bolivianos. Y lo que tenemos que hacer es hacerles recuerdo permanentemente de que cuando ha llegado la oportunidad los hemos derrotado, los hemos vencido y que no solamente hemos luchado contra uno, varias veces hemos luchado contra varios simultáneamente. Entonces, es muy importante recordar y hablar de esta defensa de nuestra patria que debe hacerse todos los días sin excepción. ¿Por qué? Porque como hemos mencionado en el live anterior, cuando estábamos en Oruro visitándote, Maurice, pues probablemente los peores obstáculos y los enemigos más aviesos los tenemos dentro de nuestro país. Los derrotistas, los autoflagelantes, esas personas que ya formatearon completamente su cabeza y ya no pueden cambiar, no aceptan los datos, es lo que decía Juan Pablo hace un momento, ni siquiera mostrándoles las evidencias, aquí está, aquí dice esto, lea lo que dice, dicen, no, Bolivia perdió, tenemos los enemigos aquí adentro. A esas personas de repente hay que dejarlas que se mueran así, ¿no? Derrotados, que se mueran perdedorcitos, humilladitos, así que pasen ya a otro plano mientras nos ocupamos de las nuevas generaciones y les hacemos conocer las victorias, las grandes victorias de nuestra patria. Así es como vamos a construir, no se construye sobre la derrota, se construye sobre la victoria. Y eso es lo que debemos alimentar permanentemente, eso es lo que haces tú, Maurice, lo que haces tú, Juan Pablo. También, por supuesto, tú perteneces a esa nueva generación que está defendiendo a nuestra patria digitalmente, a veces ante el desconocimiento general de la población, pero defendiendo a nuestra patria en el anonimato prácticamente, pero poniendo obviamente el pecho al enorme, pero enorme ataque que sufre nuestro país cotidianamente. ¿Por qué? Porque las narrativas de todos los países vecinos se basa precisamente en querer utilizarnos a los bolivianos como línea base. En eso se basa la narrativa. Entonces hay que demostrarles que cuando se han enfrentado con Bolivia, pues no ha sido fácil. Y la mayor parte de las veces han salido perdiendo. Eso es lo que debemos mostrar permanentemente. Sí, realmente tenemos que hacer recuerdo. Hay una cosa que no quiero que se me escape, que creo que es muy importante. Nos han hecho creer aquí dentro de nuestro país este tema de la hermandad con los países vecinos. Y a ver, pregúntenos a nosotros, a nuestra generación, a Maurice, a mí, a los que combatimos digitalmente en aquel momento, por ejemplo, contra los paraguayos, si es que hay una verdadera hermandad. Acá nos dicen que sí, pero dentro de su país hablan muy mal de Bolivia. Pregúntenles a los que en este momento se están enfrentando con peruanos
por el tema de la cultura, por el tema de los enfrentamientos que hemos tenido a lo largo de la historia. Pregúntenle si hay hermandad. Y todavía en el colegio nos siguen diciendo que la Confederación Boliviano-Peruana pues fue que dos pueblos hermanos con su historia, no decidieron, no decidieron nada. Bolivia destruyó dos ejércitos peruanos para que se conforme la Confederación Boliviano-Peruana. Pregúntenles a ellos, a los que se están enfrentando, a los compatriotas que se están enfrentando en este momento, si es que hay esa mentada hermandad. Acá vienen y nos dicen una cosa, pero en su país están diciendo otra cosa muy diferente. Y todavía nos queremos dar el lujo entre nosotros de decir, somos hermanos con los paraguayos, somos uña y mugre con los paraguayos, o que dicen, no, con los peruanos tenemos mucho en común. Se toman estas atribuciones en la actualidad, cuando en realidad lo que nos falta es más bien buscar los vínculos que hay entre nosotros, entre bolivianos, entre el norte y el sur, el oriente y el occidente. Ahí es donde tenemos que buscar la hermandad, porque fuera de nuestro país solamente nos ven a nosotros como línea base y como un territorio de futuras expansiones territoriales o culturales o de lo que sea. Entonces, es mucho lo que tenemos que hacer para defender a nuestra patria y dejar de estar potenciando este tipo de discursos antes que potenciar los vínculos que tenemos entre bolivianos. Eso es muy, muy importante destacarlo. Hoy día termina la batalla de Puerto Rico en la Guerra del Acre, que es la última batalla de la Guerra del Acre, de la segunda campaña de la Guerra del Acre, en donde participó el propio presidente de Bolivia, que fue el último presidente en combatir bajo bandera boliviana. Fue el último de nuestros presidentes que entró en batalla, que estuvo en el campo de batalla. Y esa victoria fue boliviana, fue en contra de Plácido de Castro allá en el Acre. Hoy se recuerda un aniversario más de la victoria boliviana en la batalla de Puerto Rico, que fue la última batalla de la guerra del Acre. Hoy también se recuerda la carta que el comandante de las fuerzas brasileñas expedicionarias que ocuparon Chiquitos, las fuerzas expedicionarias brasileñas que ocuparon Chiquitos en 1825, pues el comandante de esa fuerza, un día como hoy, envía una carta a Santa Cruz y a las autoridades bolivianas, quiero decir, a la ciudad de Santa Cruz, diciendo que iba a destruir la ciudad de Santa Cruz hasta sus cimientos. Hasta sus cimientos. Hoy se mandó esa carta, un día como hoy en 1825. Importante tenerlo en mente también, porque incluso he escuchado a gente que dice, en Santa Cruz, ¿no? Podíamos haber formado parte del Brasil. No, el Brasil no quería Santa Cruz. El Brasil quería Mojos, quería Chiquitos y quería destruir la ciudad de Santa Cruz. Y ahí está la carta de José Araujo de Silva que dice precisamente eso. Si ustedes vienen en nuestra contra, vamos a destruir Santa Cruz hasta sus cimientos. Eso fue lo que dijo el comandante brasileño. Hoy se recuerda esa fecha. Tiene fecha de hoy, precisamente esa carta que se mandó a Santa Cruz. Y por supuesto, quiero cerrar mi participación diciendo que mañana también, 27 de abril, se recuerda la muerte del presidente Barrientos en Cochabamba, ¿no? Entonces, un presidente muy importante del cual seguramente hablaremos en algún live, pues murió un 27 de abril como mañana, por ejemplo. Y terminar diciendo que lo más importante que tenemos es nuestra patria. Defendámosla en todo momento, porque si no lo hacemos nosotros, los extranjeros no lo van a hacer. No hay discursos de hermandad en su territorio. Cuando vienen aquí, hablan de hermandad, pero cuando están en su país, hablan de otra cosa. ¡Viva Bolivia! Chorchito es la vida cuando no tienes que llorar. Chorchito es la vida cuando solo quieres cantar. Aquel chico que vagaba en el barrio ya no lo pudieron ver. Su música ya sonaba en la calle, hoy es lo que quiso ser. Chorchito es la vida cuando no tienes que llorar. Chorchito es la vida cuando solo
fuerza manito, este movimiento y mi nombre ya pesa. Gracias